Hubiéramos esperado, hubiéramos deseado el año pasado las lluvias que están llegando hoy día a San Luis Potosí. Pero hoy que están llegando se han convertido en un problema, ¿eh? Nos han dejado mucha problemática en materia vial, no solo con el tema de las inundaciones, sino también con el desgaste en las vialidades. Y de eso platicamos esta mañana con el presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos. Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Erika, con el gusto siempre de saludarte, saludar a tu público muy de mañana, listos para trabajar por la ciudad, a tus órdenes. A ver, alcalde, hace un año tú y yo estábamos platicando del problema de la sequía que enfrentábamos en San Luis Potosí. Hoy afortunadamente han llegado las lluvias, pero ¿qué nos han dejado a su paso? ¿Cómo las estamos enfrentando y qué es lo que sigue después de estas lluvias? Fíjate que afortunadamente sabíamos que iba a venir este nivel de agua. Hace más de mes y medio lo platicamos también, empezamos un programa para tratar de rescatar prácticamente alcantarillas y todo el sistema pluvial de la ciudad, que primero es muy viejo. Déjame decirte que poco se ha invertido en el tiempo en este sistema. Drenajes muy antiguos, sobre todo en los barrios. Algunas colonias ya se hicieron ya muy antiguas, Retornos, La Aviación. Pues son colonias de 60, 70 años que poco se le ha metido mano al sistema pluvial, y que, bueno, pues nos dimos a la tarea de ir liberando muchísimos atorones que tienen muchos colapsos. Más de 80 llevamos, tenemos un informe muy pormenorizado de dónde hemos intervenido, pero dónde falta también intervenir, y son mejoralitos, Erika, déjame reconocerlo, pero si no los hubiéramos intervenido estuviéramos en verdad muy emproblemados. Por ejemplo, te pongo estos ejemplos. No hemos reportado y no se ha reportado en los medios que el puente Naranja se haya inundado, pues porque lo reparamos antes, o el puente Pemex, que antes era, digamos que ahora hay otro desnivel que se inunda, pero el Pemex ya no, porque también lo intervenimos. Ahora el problema es la glorieta, la salida a Guadalajara, que se le conoce como el INC. Pues vimos que está totalmente mal construido y que estamos interviniéndolo. Y obvio lo que tú dices, que es ese va a ser el gran reto, que ya tanta agua, tanto exceso de agua, pues hay desgastes, hay baches. Hace 3 años tomamos el tema de los baches como el tema número 2 más recurrente de la población. El 1 era el agua, el 2 era baches y el 3 era seguridad pública. Por momentos los baches fue el más recurrente, por eso pavimentamos un montón de calles y avenidas, y yo creo que nos vamos a volver a enfrentar al tema de los baches por el desgaste que produce el agua. Ya lo estamos haciendo, sobre todo en aquellos baches que producen riesgo o que alteran la circulación. Hay ya hemos tapado algunos baches que de plano estaban muy graves, y hoy la zona quizás que está siendo muy dañada es la zona industrial. Sí. Que por cierto voy a ir a la zona industrial a hacer un recorrido y tomar acciones en el eje 128, en el eje 104, las laterales de Salvador Nava llegando a la zona industrial. Bueno, es decir, estamos tomando el todo por los cuernos, como lo hacemos en este gobierno, y haciendo un guardadito de dinero, porque como pues, la verdad es que no lo uso nunca de pretexto, pero vamos a reajustar nuestro presupuesto para poder enfrentar este tema en los baches y decirle a la gente que lo vamos a intervenir en la ciudad de Erika. Ahora, justo me quiero detener en eso, alcalde. A ver, es una ciudad viva, se entiende que pues hay movilidad constante, que con todo y las lluvias pues la gente no se puede quedar encerrada en su casa, que hay movilidad, que esto genera problemas de desgaste del pavimento. El asunto es como en los hogares, ¿no? No dejar que la casa se nos caiga, sino estar dándole mantenimiento de manera permanente. Sin embargo, hoy pues hay una situación bastante urgente, porque ya no solo venimos arrastrando el deterioro de la casa desde administraciones pasadas y con los baches que hemos estado viendo y que seguramente les han estado reportando de manera constante, sino que ahora se suman aquellas vialidades que se deterioraron todavía más con las lluvias. Ya mencionabas el caso de la zona industrial. ¿Cómo se va a dar este programa de atención? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Qué es lo que va a abarcar?
A ver, yo te doy algunos datos porque lo estamos perfeccionando. Primero, ¿cuánto va a costar? Yo creo que es una acción, solo bacheo, no se llama pavimentación, son bacheos. Sí. Yo creo que tenemos que invertir entre 30 y 40 millones de pesos. Tengo que esperar y sí me gustaría incluso pedirte que me ayudes a sensibilizar a la gente. Pues necesito que deje de llover, porque si no, esa es un error muy recurrente, tratar de tapar ahorita todo y si pasó mañana llueve esto se va a echar a perder, no tendría ningún sentido. Tenemos claro dónde hay que intervenir de manera urgente porque hay un riesgo, creo que eso es bien importante decirlo. Te pongo este ejemplo, el lunes creemos que vamos a tener a partir del lunes 4 o 5 días sin lluvia y esto nos va a permitir ya tapar estos baches que son pues que son hasta peligrosos, ¿no? Claro. Pero hay una segunda franja que es también peligrosa, que son los socavones. Tenemos ahorita en la calle de Negrete, en San Sebastián, en San Miguelito, en una zona de San Miguelito. Tenemos uno muy grande que nos lo han pedido mucho, que ya me comprometí a resolverlo en la tercera grande, frente a una escuela. Entonces tenemos unos 16 socavones que son ya peligrosos, que los tenemos que tapar, que estos esperamos entrar el lunes, que nos va a dejar descansar la lluvia, y que por lo pronto ahorita están señalizados, están acordonados para evitar que haya un accidente, y que en cuanto la lluvia nos lo permita vamos a entrar. Es decir, hay dos categorías: los baches graves peligrosos a la circulación, al riesgo de accidentes; los socavones, que esos sí sucumbe el pavimento o el adoquín por lo viejo, por lo antiguo, por lo que sea, y eso es lo que vamos a entrar de manera urgente, Erika. Sí necesito que la lluvia deje de caer un poco, aunque sea un poco. Hay materiales que nos permiten intervenir y otros pues no, sí necesitan todo un proceso. Y también vamos a hacer un llamado a la población, hacer un ejercicio conjunto, que nos diga, que nos llame a mi teléfono, como lo hemos hecho siempre, estamos un equipo evaluando estas características de bache, de daño, para intervenirlo, ¿no? Vamos a estar trabajando muy de cerca con las juntas de participación. Vamos a abrir más de 20 cuadrillas para atender, hacer 20 frentes a la población, y esto nos va a dar velocidad para atender lo que está sucediendo en la ciudad. Ahora, alcalde, yo siempre digo que en nuestro auditorio tenemos a los expertos en los temas, porque a final de cuentas nos escucha gente que sabe muchísimo de agua, que sabe muchísimo de vialidad, que sabe muchísimo de desarrollo urbano. Y hoy nos escribe gente que conoce mucho del tema de la construcción. Nos dicen que ¿por qué no apostar por concretos o asfaltos que se pueden aplicar en mojado y en frío, que si bien son más caros, son de mejor calidad y que pudieran avanzar? Que si ustedes tienen conocimiento de eso, asfalto frío modificado se llama. Sí tenemos, de hecho sí vamos a aplicar una parte de eso. Yo creo que el material estará llegando el sábado o el domingo, por eso vamos a aprovechar que la semana que entra vamos a tener menos lluvia. Sí tienen razón, una parte va a ser en asfalto frío, que además es más fácil de aplicar, resiste, es de buena calidad, es más caro, pero yo creo que ahorita no va a ser un tema. A ver, no tenemos suficiente dinero, pero sí vamos a dedicarle a transferirle recursos a este programa para tener todas las posibilidades de respuesta. Pero sí, claro, no solo, hay varias formas de intervenir, desde concretos, asfaltos, tipos de asfaltos fríos o fórmulas, le llaman ellos, para la lluvia, cosas de este tipo. Cada caso es diferente y cada vialidad también es diferente. Eso también lo he venido aprendiendo. Y nuestros técnicos, y claro, yo escucho a lo que la población nos diga para
para ir pues tomando la mejor decisión entre todos, ¿no? Claro. ¿Cómo priorizar? ¿Qué se va a atender primero? ¿Qué se va a atender después? Porque, a ver, partiendo de la gravedad, pues me parece que tendría que empezarse por la zona industrial, que está totalmente destrozada y que además significa, como lo decía, es un riesgo. Nosotros hemos dado cuenta aquí, la gente nos ha enviado los videos y hemos visto cómo los trailers, los camiones de personal, los vehículos particulares se quedan ahí varados, sufren descomposturas, cómo no hay una opción para transitar y son miles y miles de vehículos los que están entrando todos los días a la zona industrial, en los diferentes ejes. Pero a ver, dime una cosa, ¿cuál va a ser la prioridad? ¿Cómo se va a priorizar que se atiende primero? A ver, yo te diría que la zona industrial por sí sola ya lleva una prioridad por esto que tú explicas, que lo tenemos identificado y que además, pues, más allá del movimiento de mercancías y de proveeduría, pues la verdad hay muchos trabajadores y trabajadoras que están sufriendo el tema, ¿no? Y de que hay riesgos personales también. Yo diría que la zona industrial se cuece aparte, vamos a iniciar cuanto antes allá. Es mucho el daño, ahí sí déjame decirte, aunque pavimenté el eje 140, y entiendo el gobierno del estado pavimentó CFE, pues son dos vialidades muy importantes, pero faltan muchas, ¿no? Faltan muchísimas. El eje 128, el 104, si no mal recuerdo, es donde está muy dañado. Una parte de Avenida Industrias está dañada. Y fuera de esta parte, yo creo que lo que sigue es las grandes avenidas y muchos socavones. Te voy a decir por qué los socavones, Erika. Porque interrumpen el drenaje. Y luego el drenaje se regresa a las casas. Claro. Y entonces ya es un asunto de salud pública también, ya no es de movilidad. Ya no es solo de movilidad, sino es de salud pública. Entonces, cuando se interrumpe el drenaje, se cuenta que es una arteria, es una vena del drenaje, se tapa y ese drenaje, esa agua sucia, busca salida. Y la salida generalmente son los baños o las alcantarillas de las casas. Entonces, a mí, por un tema de salud pública, también vamos a enfocarnos junto con Interapas a los socavones, que los tenemos identificados, sabemos dónde están, cuáles son. A veces la gente nos dice, oye, mi alcantarilla, la de la calle, claro. Y nosotros vemos que mientras esté funcionando el drenaje no es tan urgente. Mientras no se regrese el drenaje a las alcantarillas de las casas o a los baños, no es tan urgente. Por ejemplo, en la Progreso tenemos casos de socavones muy graves. Sí. En San Sebastián tenemos socavones graves, delicados, un poquito en la colonia Satélite. Tenemos otros casos más graves en el Aguaje 2000, por ejemplo, no hay drenaje, no hay nada. O en una parte de San Juan de Guadalupe, allá en la zona comunal, aunque sea, hemos puesto algunos drenajes, hay lugares donde no hay nada y el drenaje es muy delicado. Hoy con el agua, pues se vuelve muy delicado. Entonces, claro. Ahora, alcalde, ¿se va a atender la zona industrial como, digamos, un acto de buena voluntad con los empresarios que te lo han pedido a gritos o tiene que ver con que le toca al Ayuntamiento de la capital? Y quiero plantear la pregunta central en esto. ¿A quién le toca la atención de la zona industrial? Porque ha sido un tema de debate históricamente y lo que ha pasado es que ese vacío de no saber a quién le toca lo que ha permitido es que se les deje durante mucho tiempo en el olvido. Este es un reconocimiento de que el Ayuntamiento de la capital se hará cargo. ¿Le corresponde la zona industrial? A ver, yo no he entrado, nunca me has oído a mí decir, es que no me toca. Es más, sí, ni eso, ni la zona comunal de San Juan de Guadalupe, que ha sido un pretexto histórico, ¿verdad? Es que es zona comunal, no le entro, es zona ejidal, no le entro, o es zona industrial y no le entro. No, nunca me han oído a mí usar ese argumento para no entrarle. De hecho, pavimenté completo el eje 140 el año pasado, si me tocaron, ¿no? Yo lo pavimenté y he hecho muchísimos trabajos de alumbrado público, de rescate de otras vialidades, de espacios, de reforestaciones. No, a ver, yo no entro en ese debate. Yo creo que los industriales, las empresas, todas pagan predial y eso les da derecho a servicios municipales. En eso yo no entro en el debate. Sí me toca, sí lo hago. Es muy difícil, déjame decirlo de otra manera, porque es muy grande
y al final la zona industrial está construida bajo un decreto del gobierno del estado, pero eso no impide que yo entre a dar servicios o que asuma parte de las responsabilidades que nos toca. De hecho, el ejercicio ya se hizo. Mientras yo pavimentaba el eje 140, el gobierno del estado repavimentaba la avenida Comisión Federal de Electricidad. Es decir, yo creo que ya no hay pretextos, es a lo que quiero llegar. Nosotros tenemos que intervenir, tenemos que entrarle, no podemos ya, pues por falta, a lo mejor es mejor decir me falta dinero, que es el caso un poco de la capital, que este año, como lo he venido diciendo, el Congreso redujo el presupuesto de la capital y pues sí me falta dinero, pero en este caso hay una necesidad urgente. Claro. Y O sea, sí podrías... hay que saber manejar el presupuesto, ¿verdad? Alcalde, buenos días. Alcalde, sí podrías entonces entrar a los ejes en los cuales el sector de los empresarios de la zona industrial piden que entren de manera urgente. Sí, voy a entrar, sí, sin problema. De hecho, tengo una reunión con la Unión de Usuarios de Zona Industrial y Canacintra y Coparmex para recorrer la zona industrial y tomar decisiones juntos. Así es como lo hice el año anterior. Les dije, traigo 100,000 metros cuadrados de pavimentos, ustedes díganme dónde lo empleamos, y la mayoría se decidió que fuera el eje 140. Es decir, yo he tratado de abandonar ese argumento de no, a mí no me toca. No, yo creo que sí me toca, no tengo duda que me toca. Tenía duda en la lateral de la 57, pues porque siempre ha estado muy controvertida la 57, si es federal, estatal, municipal, si es de Pozo, si es de San Luis, pero bueno, yo creo que hay una parte que no tengo duda que es de la ciudad y le vamos a entrar, ¿no? Ahora, alcalde, hablando precisamente de entrarle, has hecho un anuncio que por supuesto ha llamado mucho la atención. Hay un problema histórico de convivencia entre la vida nocturna y las zonas habitacionales. Yo lo decía hace rato, por supuesto que a todos nos gusta divertirnos, pero no nos gusta estar en la noche tratando de dormir para irnos el día siguiente a trabajar y estar con la molestia del ruido, por supuesto de la obstrucción de cocheras, de los problemas de estacionamiento, de los problemas incluso de seguridad por tener en las zonas cercanas a la vida nocturna. Has anunciado la reubicación de los antros de Avenida Himalaya. ¿Esto es, digamos, una acción única o forma parte de una estrategia de reubicación de la vida nocturna? ¿Se va a crear una zona especial? ¿Se va a buscar una regulación adicional? ¿De qué va pues esta medida? A ver, yo creo que son las dos cosas. Primero, sí es una petición de verdad histórica de los vecinos de la zona de Himalaya, que mira, ese es otro gran ejemplo de abandono. La gente de esa zona de Himalaya, digamos que hay dos partes, pero una es la garita, y la garita pues nunca se les había pavimentado porque también es zona ejidal, no sé si sepan eso. Sí. Y finalmente lo pavimentamos completito, tampoco tenían drenaje, lo pusimos, y también se hablaba que era una zona ejidal. Es un ejido, una parte es ejidal. Y ellos y los vecinos de enfrente del Tangamanga, de Colinas, pues obviamente no podían vivir, ¿no? Era algo terrible. Y al final, San Luis ya es una ciudad que necesita vida nocturna. Sí la necesita, y ahora los empresarios se han portado a la altura. Yo quiero reconocer a los empresarios que pues tomaron decisiones difíciles, porque hay que invertir, hay que hacer planes, hay que cambiarse, hay que hacer muchas cosas, y tenemos más de un año trabajando con ellos. Entro a la segunda parte, tener un lugar específico en la ciudad donde pueda haber esparcimiento, donde haya condiciones de seguridad, donde no haya vecinos, donde esté perfectamente acondicionado para tener vida nocturna, y puede desde luego mejorar las condiciones de San Luis Potosí. Así está Querétaro, está León, está Aguascalientes, y yo creo que San Luis podría darse hoy eso. Y lo que estamos platicando con los empresarios es ir juntos en el tema, o sea, es decir, planearlo juntos. Ya hemos tenido alguna mesa de trabajo para escoger zonas, qué disponibilidad tenemos, analizar el centro histórico, si el centro histórico requerirá esto para tener vida, aunque en el centro histórico todavía hay mucha población. Le decía ayer que el centro histórico de San Luis es de los más poblados de México, el que tiene una tasa de población muy alta, el 48%
de los inmuebles está ocupado por gente que vive en el centro histórico, que es muy alta la tasa, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos a dónde nos vamos a mover con ellos para que esto funcione. De que hay zonas, pero hay que dar todas las condiciones, sobre todo las de movilidad y de seguridad, de estacionamiento, de que no haya vecinos, de que no haya molestia, y de que se vuelva una zona bonita también, atractiva, tanto para la inversión como para el ciudadano que le gusta ir a divertirse. Ahora, ¿esto se va a hacer extensivo al resto de las zonas en donde hay vida nocturna? Porque lo anunciábamos esta mañana cuando comenzábamos este espacio que íbamos a hablar del tema, y la gente que vive en la zona de las Lomas, pero en este ascenso, digamos, por la zona de los filtros, en la subida al racket, podríamos decirlo para ubicarlo de manera más sencilla, nos decían ahí también hay un montón de plazas donde hay antros, donde hay cantabares, donde hay vida nocturna, y que también se han convertido en un problema porque además esa zona es cochera con cochera en las viviendas. Es decir, no hay espacio para estacionarse y entonces la gente que va se estaciona en sus cocheras, está el ruido de manera permanente, la problemática de igual forma como en Himalaya. Nos han preguntado si esto se va a hacer extensivo al resto de las zonas. Mira, yo lo que creo es que cada caso es diferente. Por ejemplo, esa plaza, esa esquina, que yo diría que si se hacen los ajustes necesarios, es decir, a ver, de entrada ahí, esa esquina, creo que no debería de haber antros, y hay, ¿no? Históricos. Incluso hace poco modificaron alguno y lo hicieron un antro más grande, pues esa no es una esquina de antros. Y yo creo que si se regula, se puede rescatar la esquina porque tiene una gran actividad comercial. O sea, la verdad es que es muy exitosa comercialmente, y lo que distorsiona, pues es ya las acciones de la madrugada, la noche, donde algunos lugares que no son antros se convierten en antros. Es un fenómeno que ha pasado en San Luis, sí. No solo ahí, sino en otros lugares. Restaurantes que tú vas y cenas y a las 11 de la noche entra un DJ y se volvió antro y dices, bueno, ¿en qué momento? No, aquí era un restaurante y entramos en conflictos muy severos. Ahí la Dirección de Comercio hay una batalla diaria con este tipo de cosas. Yo creo que con el nuevo reglamento de comercio, con la reestructuración que estamos haciendo de la Dirección de Comercio, va a ser más fácil regular, y sí, todo aquel empresario de la vida nocturna que quiera que busquemos un nuevo espacio, una nueva alternativa, va a estar abierto para ellos, sin lugar a dudas. ¿Se aprendió algo de la tragedia del Rich, alcalde? Porque, a ver, seguimos viendo estos antros con balcones de cristal, en terrazas, en terceros pisos, en condiciones pues que evidentemente pueden significar un riesgo. Y tú me decías, zonas donde ni siquiera tendría que haber vida nocturna, pero que ahí está. ¿Se ha aprendido algo y cómo se está atendiendo para evitar que se sigan generando tragedias en San Luis Potosí? Sí, claro. A ver, el espíritu del nuevo reglamento de comercio iba todo orientado a que no se repita lo del Rich. O sea, hay un compromiso mío y del gobierno municipal de que no se repita, y es muy duro. De hecho, también lo platicamos con los empresarios porque es un reglamento muy duro. No puede haber menores de edad, pero hay que decirlo también con claridad. Me decían los empresarios, oye, pero estamos detectando credenciales del INE falsas en menores de edad, y ahí nosotros no podemos identificar si es falsa o no. Bueno, pues vas a tener que afinar tus mecanismos de ingreso a tu antro para que esto no suceda, ¿no? Yo confío en que el nuevo reglamento, la reestructuración de comercio y desde luego la buena fe de empresarios y del público en general, pues claro que tenemos que evitar que esto suceda. Poco a poco se ha entrado en conciencia con los empresarios para cambiar condiciones en sus lugares, no sobrellenarlos, no vender alcohol adulterado, no recibir menores, no exceder el volumen de la música, no exceder sus capacidades. Yo creo que vamos poco a poco, pero vamos marchando en ese sentido. Oye, alcalde, una duda, porque ayer que das el anuncio surge esto. Entiendo perfectamente que si hay un restaurante que por la noche tiene actividades de centro nocturno, con música, con ruido, pues obviamente ese se tendría que trasladar. Pero, por ejemplo, los que sí funcionan como restaurante como tal, ¿se van a quedar en la zona? Pues es que son restaurantes de origen. A ver, lo que hemos platicado con ellos es que, a ver, ¿en qué momento en tu restaurante, con mesas, sillas, cocina,
y servicio de restaurante decidiste hacerlo antro. Entonces pues van a tener que tomar una decisión. Y son restaurantes incluso de cadenas importantes a nivel nacional, Ujú. donde en qué momento cambiaste tu vocación, ¿no? Van a tener que ajustar o seguir siendo antro, pero con el volumen abajo, controlado, con una serie de medidas que ya comercio está tomando. Porque si no, en verdad, pues, no quiero dar nombres, pero si les doy el nombre o el nombre que a ustedes se les ocurra, pues lo conocemos como un restaurante, ¿verdad? No es otra cosa, pero que ahora, hace 6, 8 meses, cambiaron sus vocaciones a partir de cierto horario. Pero A se partir vale, de alcalde, porque a ver, yo saco Sí. una licencia para una cosa y luego termino haciendo otra. ¿Se Porque en vale este teoría no tipo se de vale. cuestiones? En teoría no se vale. De hecho, se amparan en la licencia de funcionamiento que tienen. A ver, déjame entrarle a ese tema, porque luego pareciera que la Dirección de Comercio ahí se atora, pero no. Hoy, como nunca, la Dirección de Comercio ha estado súper activa. A ver, lo voy a decir con mucho cuidado. Y está abierta la ventanilla para que vengan a regularizarse. Hay hoy muchas facilidades de regularizar cualquier comercio. Pero te diría que hay una gran falta de regularización en muchos giros. Uy. Tenemos farmacias de cadenas importantes que no tienen un papel para funcionar, o restaurantes también de cadenas importantes que no tienen un licencia de funcionamiento. Y imagínate, mucho menos aquellos que ya funcionan por años. Yo los invitamos a todos a regularizarse. No se valdría, no se podría tener una actividad comercial sin estar con tu licencia de funcionamiento. Pero en San Luis también en ese tema hubo mucho abandono, incluso mucha corrupción, Sí. déjame decirlo con más claridad. Y hoy estamos pagando platos rotos, pero estamos entrándole. Aquí creo que lo importante es que estamos entrándole tanto al centro histórico como a toda la actividad comercial de la ciudad para regularizarla a como dé lugar, ¿verdad? Alcalde, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Tenemos que platicar más seguido porque cuando Sí, hablamos contigo muchos ya temas. tenemos muchos temas acumulados y no alcanzamos a darle salida a todos, así que yo te quiero pedir que estemos en comunicación. Muchas gracias. Gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. El presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos.